pueblos indígenas dentro de sus consejos directivos? Primero destacar que la representación y la participación de representantes de pueblos indígenas dentro del sistema político, dentro del sistema administrativo y dentro del sistema de administración de justicia es un tema importante. Y es por eso que nosotros presentamos una serie de iniciativas legislativas desde el despacho para que esta representación tenga un primer tránsito. Y este primer tránsito se refleje en esa representación respaldado por una serie de normatividades. Es en ese entender que nosotros presentamos primero el proyecto de ley 268, que busca garantizar la participación política indígena en las elecciones regionales y municipales que acaban de pasar. Veníamos arrastrando un problema de años atrás en que los pueblos indígenas u originarios, dentro de un proceso electoral regional, simplemente eran arrastrados como una fuerza de visibilización para que esto se refleje en los votos, pero cuando se dan los resultados no tenían una real representación. Este proyecto de ley ha sido acumulado dentro de la reforma electoral, lamentablemente dentro del paquete que se estaba viendo de reforma electoral dentro de la Comisión de Constitución, no ha caminado, podríamos decir, todavía se encuentra puesto en debate, y también ha sido diferido a la Comisión de Descentralización, donde debe de tener un dictamen, y esperemos más bien de que ya han pasado 2 años y medio, este dictamen se ha puesto en debate, además haciendo hincapié y actualizando los datos de los resultados de representación indígena política que se ha tenido en las últimas elecciones regionales y municipales. En ese mismo sentido, nosotros creemos de que la participación política indígena tiene que estar en todos los sectores. En el caso de la participación y representación política dentro del sistema de justicia, eso es un tema importantísimo, además viene con un respaldo constitucional en el artículo 149 de la Constitución, donde la reconoce como actor de administración de justicia a las comunidades campesinas a través de las rondas campesinas. Entonces, este tema hay que ir avanzándolos, pero cómo los articulamos dentro del sistema de justicia en sí. Y es más siempre en ese sentido que nosotros buscamos varios medios para que la representación indígena no solamente sea con voz, sino también tenga un carácter vinculante y sea cada vez con votos. Obviamente desde el propio sistema de justicia ven con ciertos reparos esta decisión, pero es un tema que lo hemos venido proponiendo. Estamos entrando a una reforma del sistema de justicia, conocido por este tema más escandaloso de casos de corrupción que se ha reflejado a través de la difusión de audios o conocidos como los CNN audios o el caso Lavajuez. Nosotros creemos de que esta reforma del sistema de justicia debería de considerar como un actor central de la administración de justicia a los representantes de los pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas o pueblos amazónicos, quienes además han demostrado por prácticas que son los que mejor administran justicia, le acarrean menos gasto al Estado y han entrado a un sistema de reforma integral comunal de administración de justicia que debe ser tomado como un ejemplo. Nosotros, este debate recién empieza, a los dictámenes que está presentando el Ejecutivo, siempre le hacemos hincapié que tiene que estar presente esta representación. De igual manera, nosotros presentamos el proyecto de ley para que el SENACE recupere todas sus facultades. Como ustedes saben, el SENACE ha sido creado como un ente para darle viabilidad a los estudios de impacto ambiental, que al final terminan tras un proyecto extractivo. Dentro de esta función que cumple el SENACE, no está claramente establecido la función como tal, para la cual ha sido creado, porque hay una disposición que pone de manifiesto de que la prioridad de evaluar un estudio de impacto ambiental debería hacerse a cargo no necesariamente por el SENACE, sino que la presidencia del Consejo de Ministros, por una decisión política, puede determinar que la viabilidad de este estudio de impacto ambiental puede hacerla cualquier organismo del Ejecutivo, y si ellos ven por conveniente le pueden dar al Ministerio de Energía y Minas o al Ministerio del Ambiente. Entonces le corta, digamos, las facultades
para los fines y los objetivos por el cual ha sido creado el SENACE. Nosotros ya tenemos el dictamen en la Comisión de Pueblos aprobado, que debe de ser llevado al debate, que le da todas las competencias al SENACE. Anulamos o pedimos de que se le quite estas facultades a la PCM y podamos fortalecer la institucionalidad del SENACE. Más allá de ese fortalecimiento que determinaría de que el SENACE, CERFOR y otras entidades cumplan un rol para los fines como han sido creados, tengan autonomía, creemos que la participación política indígena es importante, no solamente en mecanismos administrativos como es la consulta previa, porque para ese fin ha sido creada la ley de la consulta previa, sino como actores que puedan determinar, puedan cumplir mecanismos de vigilancia y de decisión dentro de estos temas que son de interés, además que vinculan a sus recursos naturales, a su uso de su territorio o a la defensa de sus derechos. Hace poco en la delegación de facultades que hicieron, el Ejecutivo decidió justamente atender lo que planteaba su proyecto de ley y finalmente derogar esta facultad de la presidencia del Consejo de Ministros de retirar competencia en el estudio de impacto ambiental, y está en proceso de reglamentación esta facultad, y nosotros pensamos que justamente proyectos de ley como el suyo han empujado a ese cambio de parte del propio Ejecutivo. En ese contexto también, con relación a lo que planteaba, no podemos en este momento seguir teniendo intérpretes, porteros o personas que filtren la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, sino ellos tienen que ejercer directamente una participación política, como lo planteabas. Y también los pueblos indígenas han reclamado en ese contexto no solamente una cuota del Parlamento y una cuota también en el órgano que decide quiénes van a ser jueces y fiscales, sino en el Viceministerio de Interculturalidad, y en ese orden que el viceministro sea propuesto por los pueblos indígenas dentro de uno de sus representantes indígenas, o los directores de línea correspondan también a representantes de pueblos indígenas, para efectos de que se pueda entender un poco mejor esto que se llama interculturalidad, pero que siempre hay un intérprete del pueblo indígena, o que se le toma como un objeto de estudio, pero nunca se le deja asumir un cargo de funcionario público, que me parece que tienen ya el legítimo derecho de asumir, ¿no? Esto es un tema administrativo que tenemos que ir superando. O sea, como lo has dicho, los representantes de los pueblos indígenas y originarios, además están en su derecho de poder acceder a estos espacios laborales, no solamente como un medio para canalizar derechos, sino si queremos tener un modelo de que apertura la representación política, administrativa y en todos los ámbitos de los pueblos indígenas, esa representación, ese modelo de participación tiene que hacerse con los propios actores. O sea, no es que aprobamos una iniciativa que, por más participativa que sea, no solamente pueden ser considerados como objetos o sujetos de decisión, sino los involucra en todo su desarrollo como tal, excepto para poder entender la dinámica y la lógica y más intercultural que ellos mismos tienen, para que las políticas que se promuevan no solamente sea un sentir, sino venga de sus propias vivencias. Entonces, en ese entender, nosotros creemos que el Viceministerio de Intercultural no solamente debería tener una cuota, sino debería ser política la representación, ¿no?, que los representantes de los pueblos indígenas originarios, que ellos mismos acreditan, que creen que puede ser garante de estos derechos dentro de la función administrativa, puedan estar dentro del ministerio y les permita canalizar con naturalidad sus demandas que tienen y puedan orientar de esa manera sus políticas. Eso es un aspecto que no solamente debe ser evaluado, sino creemos que se debería dar ese paso en materia del respeto de derechos de los pueblos indígenas originarios. Sobre todo porque cuando existía CONAPA había una representación de pueblos indígenas de 9 miembros en el Consejo Directivo. En el INDEPA también tenían una representación similar, y en el actual Viceministerio de Interculturalidad ningún viceministro ha sido indígena, ni ningún director de línea ha sido indígena, y no tienen un poder decisor dentro de un organismo que, como planteas, tendría que ser de representación política de los pueblos indígenas y no temer esa interculturalidad entre Estado y pueblos indígenas. O sea, el discurso de que tenemos
o queremos o trabajamos en favor de los pueblos indígenas, tiene que estar representado también en hechos, y eso implica de que estos hechos, que esos representantes estén dentro de los organismos que tengan que estar para ser garante de sus derechos. Si estamos hablando de una sociedad que les reconoce una serie de derechos de los pueblos indígenas, eso depende del carácter del Ejecutivo. Si el Ejecutivo no tiene una mirada proactiva a esa demanda, es que vayamos avanzando con un marco normativo que permite una regulación a través de cuotas. Es en ese sentido que nosotros, cuando vemos que no hay una acción proactiva, una apertura a estos temas, es que tenemos que hacerlo por mandato legal, y es por eso que presentamos este tipo de iniciativas para que pues, los pueblos indígenas vean como un mecanismo de representación a través de cuotas en estos espacios, ya sea de carácter político, de carácter administrativo decisivo, que garantice sus derechos y su representación. Y así lo ha planteado su despacho cuando ha planteado un proyecto de ley que se le dé un puntaje adicional a aquellos que tengan conocimiento de la lengua indígena del lugar donde se va a trabajar con el organismo público, ¿no? Bueno, nosotros lo que presentamos es el último proyecto de ley, más bien, de que en casos de violencia familiar, nosotros tenemos la ley que propone presentar la demanda de alimentos y declaración judicial de paternidad de forma verbal y en lengua originaria. Ajá. O sea, lo que estamos diciéndoles es de que, por ejemplo, tenemos un proceso legal, generalmente es un proceso administrativo que termina bajo documento, y un documento pues es un mecanismo burocrático que no permite alcanzar justicia inmediata en casos alarmantes de violencia contra la mujer. Lo que estamos haciendo es simplemente de que una mujer indígena pueda presentar una denuncia, ¿no?, en idioma originario, y puede hacerlo de manera verbal. Eso creo que ayudaría más bien pues, a alcanzar justicia cuando hay este vínculo en temas que no necesariamente lo ve la justicia comunal y que tienen que verse dentro del sistema ordinario y que requieren ciertos mecanismos de accesibilidad. Es una excelente iniciativa.